Muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días. Desde el momento que ustedes me estén viendo, quiero saludarlos y presentarles el siguiente video sobre la estructura, lo que es un cuento. En este caso les hablaré sobre uno de mis trabajos. Yo soy escritor, ¿no? Eh, Publiqué el año pasado este libro que se llama Cuentos y Relatos para la Noche. Y quisiera seleccionar un cuento que se llama La exnovia. Ya todos sabemos, ¿no?, que los cuentos están conformados por un inicio, un nudo y el desenlace, ¿no? El inicio donde presentaban a los personajes, escenarios, ¿no? Y la, y el contexto, ¿no?, de los personajes. En mi caso, yo, yo escribo un género de lo que es la ficción y también trabajo temas surrealistas, el estilo surrealista y elementos sobrenaturales, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando hablamos del inicio en un cuento y presentar a personajes, pues esa es una ley, digamos, que no siempre se cumple, ¿no? Al menos en mis trabajos yo no suelo guiar porque en el inicio tenga que decir, no, muy bien, esta es la historia de fulanito que andaba por aquí, por allá, ¿no? No, yo puedo comenzar desde lo más ínfimo, lo más sencillo, y que a la vez tiene un papel muy importante, ¿no? Cuyo fin, cuyo elemento está en el fin. Por ejemplo, en este cuento que les voy a leer, que les voy a hablar, titulado La exnovia, eh, básicamente se trata sobre una historia en la cual hay una mujer que tiene una serie de experiencias sobrenaturales, ¿no? Y al final se da cuenta que, digamos, todo comienza con un tornillo, así, un tornillo de metal. Yo quise leer una parte quise leer cómo comienza el cuento, ¿no? Para lo que le llamamos inicio y que llamamos presentación de personajes y escenarios y contexto. En mi caso no es así. En mi caso, el inicio de un cuento, de este cuento que se llama La exnovia, lo presento así. Cito: el tornillo no tenía razón ni voz, y estaba ahí. No podía haber caído de la lámpara y mucho menos de algún mueble que se encontraba cerca. El cubrecama oscuro permitía realzar más la aparición del pequeño objeto, y en ese momento ella recordó que este tipo de situaciones ya había ocurrido. El tornillo era dorado, pero no como el oro. El oro es algo puro. El dorado que poseía el tornillo era parecido a una escarcha arenosa y húmeda. El tornillo tenía una forma elíptica, y esto generaba mayor desconcierto. Mejor no quiero mencionar más al tornillo, él no es el motivo de todo. Más bien creo que es un símbolo o una enmienda de algo, o ambas cosas a la vez. Además, encontrarse con cierta constancia con objetos cuya procedencia era desconocida obedecía a un tema que ya se había acostumbrado. Así comienza el cuento, ¿no? Es un cuento breve, tiene 4 hojas, ¿no? Cuatro hojas. Normalmente los cuentos no, es un género literario caracterizado por su brevedad, ¿no? Claro que ya han aparecido otros géneros ¿no? Que conocemos como el microrelato, ¿no? Microcuentos, ¿no? Esos ya son más pequeñitos. Pero en este caso, pues un cuento, pues, entre 5 hasta 15 páginas puede tener, ¿no? Entonces, viendo
el tema de la estructura, el inicio que les he leído, no estoy hablando del personaje principal, ¿no? Se supone que el personaje principal es una señorita llamada Patricia. Sin embargo, yo en el inicio estoy planteando directamente el conflicto, ¿no? Acá hay dos conflictos, uno lo que es un tornillo y el otro lo que es los elementos que aparecen en la vida de esta señorita. Por ejemplo, acá cuando digo, además encontrarse con cierta constancia con objetos cuya procedencia era desconocida, obedecía a un tema que ya se había acostumbrado. El cuento trata de eso, trata sobre una persona, sobre esta señorita que, que digamos, el fenómeno paranormal que atraviesa es que se encuentra con objetos que aparecen sin razón alguna. Por ejemplo, está en su dormitorio, se levanta después de haber descansado y se encuentra con un objeto, con un llavero. Y ella vive sola, ella no convive con nadie, nadie la va a visitar y aparecen cosas así. Eso en distintas locaciones, ¿no? Entonces, mi inicio el cuento, hablo sobre un elemento, que es el tornillo, y sobre directamente el conflicto, ¿no? Referente a lo que es el nudo, en mi cuento, le empiezo a describir un poco lo que es el estilo de vida de ella, ¿no? Donde incluso ya se ve obligada a ir a un especialista, a un psiquiatra. Y el final de este cuento termina en que al final ella viene a ser toda la historia, toda la creación del personaje. Se revela como la creación de un personaje a través de un fenómeno onírico del autor. O sea, todo lo que se ha narrado ha sido un sueño, ¿no? Y en realidad cumple, ¿no?, la fase de lo que se conoce como los cuentos, ¿no? En que el final, la terminación, ¿no?, del cuento, tiene que haber un desenlace. Y sí, en mi trabajo hay un desenlace. El desenlace de que al final el personaje estaba echado en su cama y vio un tornillo y vio que todo era un recuerdo, ¿no?, de esta escena onírica. Por ejemplo, les voy a leer parte del final que dice así. Sin darse cuenta, el tiempo se había vuelto en su peor enemigo. Tal parece que si en un principio ella creía que tenía una vida ordinaria, jamás se imaginó experimentar tales sensaciones en donde acarreaba un cuadro mental con serias confusiones sobre los objetos del presente, los objetos del futuro o sobre su papel de estar convirtiéndose como un imán humano. A pesar de todo quería vivir de otra manera y algún día sentirse amada. Hasta ese punto no podía mentirse ella misma. Tampoco podía mentirse al imaginarla y soñarla. Tampoco podía mentirme al imaginarla y soñarla tantas veces sobre mi cubrecama, que no era el cielo nocturno y aunque parecía un sepulcro, era lo más cercano a un cielo. Aquel brillo más lejano era la silueta del tornillo que parecía la forma de una letra, por lo tanto era el color más puro de su alma que se había materializado en esta forma similar al tornillo, pero que no lo era. Desde ese momento sentí que ella estaba sonriendo en la distancia del fondo del cielo, o mejor dicho, en la distancia sobre el cubrecama que abrigaba mi cuerpo desnudo. Qué interesante. En este final, que yo todo lo he narrado en tercera persona, el final ya cojo ya la narración en primera persona, ¿no? Y me revelo.
me, revelo, digamos, mi identidad diciendo que tampoco podía mentirme al imaginarla y soñarla tantas veces sobre mi cubrecama, que no era el cielo nocturno, y aunque parecía un sepulcro, era lo más cercano a un cielo. Aquel brillo más lejano era la silueta del tornillo. Entonces, así termina el cuento, ¿no? Así termina este cuento de la exnovia, en donde planteo el inicio con este estilo, ¿no? El nudo que ya les he comentado y el desenlace, ¿no? El desenlace narrativo donde ya eh, el narrador asume el de primera persona y pues revela todo de que él era prácticamente una experiencia onírica. Muy bien, espero de que mi apreciación, ¿no? Sobre este cuento que publiqué, ¿no? Este, les dé una sugerencia, no, una visión alterna, una visión alternativa para lo que es la reacción creativa, ¿no? La reacción no ya con miras, con el ánimo de producir una obra en busca de la excelencia literaria, en busca de tener un papel como escritor, ¿no? Escritor que, que está creando una historia, pero a la vez está dando una propuesta narrativa, ¿no? Ya que sabemos, ¿no? De que entre escritor y narrador ya es más algo más lineal el tema de la narración. Un escritor ya busca dar postulados, propuestas que competen a lo que es eh, un aporte al estilo, un aporte al uso de la lengua, al uso de la palabra, ¿no? Un escritor es un creador. Y es un camino pues largo, ¿no? Es algo que se va haciendo sobre la marcha. Muy bien, espero no haberme desviado mucho del tema y que mis comentarios sobre la estructura del cuento les dé, ¿no? Un pequeño aporte para su investigación. Gracias.